Bueno chicos, vamos a continuar. Yo no les había enviado este video. Vamos a continuar con lo del sistema inmunológico. Quiero que manejemos unos conceptos claves como lo son el sistema inmune, la inmunidad y la inmunología. ¿Qué es el sistema inmune? Pues es todo ese conjunto de estructuras como células, tejidos y órganos que posibilitan esa defensa específica de nuestro cuerpo contra algunos agentes infecciosos, ¿sí? Bien sea bacterias, virus, hongos. Entonces ese sería el sistema inmune. La inmunidad, ese es el conjunto de mecanismos que permiten esa defensa, ¿sí? Lo que hacen que nosotros podamos defender el cuerpo de esas infecciones. Y la inmunología como tal ya es esa ciencia que estudia a este sistema inmune que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Dentro de algunas alteraciones que tenemos en nuestro sistema inmune encontramos una respuesta inmunitaria exagerada, o sea, una hipersensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un agente infeccioso entra a nuestro cuerpo, se genera una respuesta exagerada, ¿sí? Una respuesta más de lo que debería ser. Una respuesta inmunitaria ineficaz es lo que conocemos como inmunodeficiencia, que quiere decir que nuestras defensas están bajas y no actúan de la manera en como debería responder ante procesos infecciosos. Y una reacción inadecuada frente a los autoantígenos es una enfermedad autoinmune, como de pronto lo que ustedes han escuchado como el lupus, ¿sí? El lupus es una enfermedad autoinmune, es decir, que nuestro propio cuerpo destruye nuestros sistemas de defensas, en este caso, pues nuestros glóbulos blancos. ¿Qué es el sistema inmune? Pues ya lo habíamos dicho, es el conjunto de todas esas células, órganos, tejidos que generan reacciones de defensa ante algún proceso infeccioso que nosotros estemos llevando en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando se encuentran unas moléculas extrañas, se producen unos antígenos, ¿sí? Estos antígenos van a ayudar a reconocer más adelante cuando nosotros estemos expuestos a esta misma enfermedad. ¿Cuáles son las respuestas inmunes que nuestro cuerpo lidera? Entonces están los linfocitos T, ¿sí? Que son mediadas por las células, y mediadas por anticuerpos, que son los linfocitos B, ¿sí? En los linfocitos B encontramos que estas células atacan virus, tumores, ¿sí? Y nos ayudan, los obtenemos, mejor dicho, por virus y trasplantes o tumores. Y los de los anticuerpos ya serían bacterias, parásitos, ¿sí? Todo esto, hongos. Existen varios tipos de respuesta inmune, ¿sí? Entonces encontramos la innata o natural, que se da por factores genéticos, y encontramos la adaptativa o adquirida, ¿sí? Que esta misma se divide en dos, pasiva y activa. ¿Qué encontramos dentro de la pasiva? Pues por inyección de anticuerpos exógenos, ¿sí? Una que es artificial de otro organismo o natural por nuestras mamitas, ¿sí? Y la forma activa es mediante vacunas, que sería la artificial, y natural, exposición a agentes infecciosos, ¿sí? Cuando nos da gripa o cuando nos dio zika o cuando nos dio chikungunya, entonces esta es de manera activa natural. Encontramos unas líneas de defensa. Bueno, aquí me faltó una. La primera son barreras externas que impiden que los microorganismos entren a nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestra primera barrera va a ser la piel. Esa es nuestra línea de defensa. La segunda son las defensas internas no específicas que combaten a los invasores, ¿sí? Y la tercera, que se las quedo viendo que no las puse ahí, inmunidad nata o natural. Ya vamos con la clasificación que habíamos visto acá en tipos de respuesta inmune.
Entonces, esta inmunidad innata son mecanismos que el cuerpo posee para atacar de pronto algún microbio, algún virus antes de que ocurra una infección, ¿sí? Si vemos el dibujo, entonces, ¿cuáles mecanismos? Encontramos el sudor, encontramos los ácidos grasos que se producen en el tejido del cuero cabelludo, ¿sí? Y en la boca pues encontramos esa saliva y todo esto es nuestro primer mecanismo natural que ayuda a combatir esos microbios y que ocurre antes de que nos dé una infección, ¿sí? Barreras físicas o mecánicas. Entonces, como ya les decía, encontramos la piel, que es la que ayuda en algunas veces a dificultar el ingreso de patógenos. Nos ayuda a eliminar microbios mediante la descamación. ¿Qué es la descamación? Como cuando nosotros estamos cambiando de piel. Eso es. Las membranas mucosas. Entonces recuerdan que yo les había mencionado que en la parte de nuestra nariz, los pelitos que tenemos nosotros en las fosas nasales ayudan a que de pronto algunos microbios no entren, ¿sí? Y pues esto nos contribuye a nuestra salud. Y las células ciliadas barren los gérmenes contenidos en el mucus hasta la faringe para que en el estómago, por el ácido clorhídrico, que es el ácido que nosotros expulsamos en el estómago, se destruyan. ¿Listo? ¿Cuáles son las barreras químicas? Entonces encontramos las lágrimas y la saliva, el sebo, que es la grasita, y el sudor, que era lo que yo les había mencionado, ¿sí? Entonces cada una de ellas tiene sus características. Las lágrimas y la saliva tienen enzimas que destruyen la pared celular de la bacteria. El sebo, pues inhiben, es que evitan ese crecimiento de la bacteria, y el sudor pues lo que hace es ayudarlos a expulsar fuera del cuerpo. Encontramos las células fagocíticas. ¿Qué quiere decir fagocíticas? Que ellas lo que hacen es invaginar. Invaginar es como si nosotros metiéramos el dedo en una gelatina, y esa gelatina ustedes ven como si el dedo quedara sumergido y rodeado por toda la gelatina, ¿cierto? Entonces eso es invaginar o fagocitar, que es comérselas, ¿sí? Encontramos los macrófagos, neutrófilos y células de quilla. Recuerdan que yo ya les había hablado de neutrófilos, macrófagos. Los macrófagos, acuérdense que son nuestra primera línea de defensa. Entonces, estos dos son glóbulos blancos, macrófagos y neutrófilos. Los macrófagos vienen de la diferenciación de monocitos. Acuérdense que es un tipo de célula de glóbulo blanco. Los neutrófilos fagocitan, lo que yo les decía, se comen, se lo absorben restos de células muertas y contienen enzimas y sustancias antibacterianas. Y las células de Killer, variantes del estas también fagocitan ya células infectadas de virus y tumores, ¿sí? Proteínas plasmáticas. Entonces, participan en la inducción de la respuesta inflamatoria y en la regulación de producción de glóbulos blancos. Encontramos los interferones y el sistema de complemento. Esos interferones se liberan cuando las células son infectadas por virus, interfiriendo o inhibiendo la replicación viral. Además, estimulan esas células fagocíticas. ¿Qué pasa ahorita con el virus que nos está rondando? Cuando entra el virus en el cuerpo, se liberan toda esta clase de glóbulos blancos a atacar ese virus porque es algo nuevo, y mediante esa liberación de todas estas células, ellas producen una respuesta inflamatoria, ¿sí? Como lo vemos aquí, participa en la inducción de una respuesta inflamatoria. Entonces, esa inflamación en el cuerpo es lo que hace a veces que las personas se compliquen cuando están sanas, ¿sí? Porque empiezan a liberar unas citoquinas, que son una especie de sustancias que ayudan a combatir a este tipo de virus.
Sistema de complemento, entonces activan, complementan y potencian reacciones alérgicas, inmunes e inflamatorias y producen perforaciones a membranas de los microorganismos y lo destruyen. Ahora vamos con la inmunidad adaptativa o adquirida. ¿Cuándo ocurre? Cuando la inmunidad natural falla. ¿En qué consiste? Entonces, es una cantidad de células que son ayudadas por hormonas, receptores, otras células que tienen antígenos y anticuerpos, ¿sí? ¿Y cómo surgen? Cuando nos exponemos a agentes infecciosos específicos, se aumentan cada vez se aumentan cada vez cuando nos exponemos a este tipo de microbios, ¿sí? Esa es la inmunidad que nosotros adquirimos. Ya la adaptativa o adquirida, las principales características que son ¿cuál? La especificidad y la memoria. La especificidad es pues que distingue entre microbios pero relacionados, ¿sí? Es como si crearan una memoria de que si yo me vuelvo a infectar por este virus, por esta bacteria, entonces inmediatamente se produce una respuesta inmunitaria y podemos atacar ese virus. Y el de memoria, pues capaz de recordar y responder a repetidas exposiciones del mismo microbio, virus, bueno, todo ese tipo de patógenos. En cuanto a la inmunidad adaptativa o adquirida, posee componentes como ¿cuáles? Linfocitos, productos, que estos mismos responden a antígenos de agentes extraños, ¿como cuáles? ¿Cuáles son esos antígenos que nos ayudan? Los linfocitos B, esos tipos de linfocitos, los T y las células asesinas naturales. ¿Qué hacen cada una de ellas? Los linfocitos B son los que producen los anticuerpos, ¿sí? Los inactivan y facilitan su destrucción. O sea, ellos producen, como decir, nuestro medicamento ante sustancias o bacterias o virus que no deben estar en nuestro cuerpo, y lo que hacen es inactivarlos y ayudar a que se puedan destruir. Los linfocitos T actúan después de que los linfocitos B inactivan ese antígeno, ¿sí? Y producen unas citoquinas que estimulan la maduración de macrófagos y la respuesta inflamatoria. Y las células asesinas naturales destruyen ya por último las células infectadas por esos virus, por esas bacterias, ¿sí? Entonces esas son las 3 respuestas que se dan cuando ya en nuestro cuerpo entra ese tipo de agentes infecciosos. Existen 2 tipos de inmunidad adaptativa adquirida, ya lo habíamos visto. Una es humoral y la otra es celular. La humoral, entonces se producen unas inmunoglobulinas que son por los linfocitos B, porque como ellos ya, los macrófagos se comieron a ese, bacteria, ese virus, entonces ellos crean ya esa memoria, ¿sí? Y mantienen circulando por la sangre, participan en esa respuesta inflamatoria y en la activación del sistema de complemento, ¿sí? Nos defienden de los microbios extracelulares y de sus toxinas. Ya la adquirida celular son las donde ya participan los linfocitos T, ¿sí? Que son donde se liberan las citoquinas, que era lo que les mencionaba ahora rato. Actúan cuando los virus o bacterias sobreviven dentro de los fagocitos y cuando los anticuerpos no pueden llegar a tiempo, ¿sí? Nos defienden de microbios intracelulares. ¿Qué quiere decir con esto? Que para que ustedes me entiendan, los linfocitos B son los que están circulando en la sangre y que nos ayudan a combatir ese tipo de infecciones o ese tipo de virus que están rondando dentro de la sangre y no han ingresado a las células. Cuando ya ingresan a las células y no pueden ser inmovilizados por los linfocitos B, entonces ahí es donde actúan los linfocitos T. ¿Listo? Para que me entiendan, que ellos ya sí actúan es a nivel intracelular. Ahora vamos a hablar de inmunidad y vacunas, ¿sí? ¿Para qué sirven? Para enfrentar una enfermedad infecciosa, ¿sí? ¿Cómo se componen? Hay virus, bacterias, vivos o muertos o atenuados, ¿sí? No quiere decir que si nosotros nos vacunamos no nos vamos a enfermar de lo que nos estamos vacunando, o sea, en el momento de la vacuna.
O sea, la vacuna es ese mismo virus de la enfermedad. Es decir, varicela, nos vacunamos para que no nos dé varicela, listo. A mí me ponen la vacuna de varicela, pero cuando a usted le ponen esa vacuna de varicela, su cuerpo reacciona de una manera que puede ser que cree inmunidad solamente con la vacuna, con el poquito de virus que le colocaron, o puede que usted enferme cuando se vacuna. Por ejemplo, de los niños cuando le ponen cierto tipo de vacuna como la DPT, que ustedes ven que ellos se ponen, bueno, los que tienen hijos, se les pone durita la parte donde los vacunan, ¿sí? Es caliente, les puede dar fiebre. Entonces, esa es una respuesta de inmunidad, o sea que nuestro cuerpo está combatiendo ese virus. Lo que pasa es que ese virus es en poquitas cantidades, ese virus o esas bacterias que van dentro de las vacunas, para eso mismo, para que nuestro cuerpo pueda identificar qué es lo que está pasando, cómo nos podemos defender y crear una inmunidad ante estas enfermedades, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad? Pues producir una respuesta inmunológica específica adquirida. Entonces, ¿cuáles son los órganos del sistema inmune? Estamos los órganos linfoides, vasos sanguíneos y linfáticos. Entonces, aquí encontramos médula ósea, el timo, el vaso, ganglios linfáticos, placas de Peyer, ganglios linfáticos, apéndice, ¿sí? Esos son los órganos que nos ayudan en nuestro sistema inmune, adenoides y amígdalas. Entonces, glándulas adenoides se ubican en la parte superior del pasaje nasal, como lo vemos en el dibujo, ¿sí? Junto con las amígdalas palatinas, constituyen el anillo protector de la garganta. Es ahí donde cuando nosotros nos enfermamos por virus o por algún agente infeccioso bacteriano, ustedes ven que se nos inflaman las amígdalas, ¿cierto? Entonces es por eso, porque se reproduce una respuesta inmunitaria, entonces lo que hace es que se inflame. Ganglios linfáticos que los tenemos por todo nuestro cuerpo, como vemos en el dibujo, las lineecitas verdes que se ven, son todos los ganglios linfáticos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Entonces poseen una forma riñonada, se agrupan en forma de racimo localizados en cuello, axila, ingle, tórax y abdomen. ¿Listo? Ellos están conectados mediante la red de vasos linfáticos, pero están específicos en esas ciertas localizaciones que ya le mencioné. Los nódulos linfáticos son esos órganos de forma de poroto que se encuentran en todo el cuerpo y se conectan mediante los vasos linfáticos, ¿sí? A diferencia de los ganglios, no están rodeados por cápsulas. El timo. Entonces son dos lóbulos que se unen de frente de la tráquea detrás del esternón. Entonces de aquí vienen las células T, ¿sí? Y del vaso vienen las células B. Entonces, órganos del tamaño de un puño que se encuentran en la cavidad abdominal, al lado opuesto del hígado. La médula ósea, ya habíamos hablado que ahí se producen todos nuestros ¿qué? Nuestros glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿sí? Aquí los volvemos a mencionar, cuáles son nuestros linfocitos o glóbulos blancos, ¿sí? Que son los que encontramos en esta parte. Que recuerden que yo les había dicho que habían unos granulocitos y unos no granulocitos, ¿sí? Que son pues la diferencia entre ellos. Y pues cada uno tiene una respuesta específica a cada tipo de bacteria o virus, como yo les puse aquí en el cuadro. Entonces, un ejemplo, yo les decía, neutrófilo siempre va a ser para bacterias. Entonces, como dice, ¿cuál es la función? Contiene enzimas destructoras y sustancias antibacterianas para ataque de gérmenes. Entonces, cada uno tiene una función, ¿sí? Entonces, encontramos algunas alergias en nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir las alergias? Pues que es una respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo para decirnos algo está pasando, algo está mal. Esa es una respuesta.
Entonces, manifestaciones de alergia encontramos muchas. Está el asma, está la rinitis, el eczema, la urticaria, ¿sí? El asma, pues muchos sufrirán de asma, que es la dificultad respiratoria, ¿sí? Causada por la obstrucción de vías respiratorias, que lo que hace es que el flujo de aire se disminuye porque están inflamadas las paredes y por eso no podemos respirar bien, ¿sí? La rinitis, muchas personas sufren de rinitis, que por todo estornudan, que el polvo les hace daño, que las colonias les hacen daño, lo que tiene que ver con jabón o implementos de aseo les hace daño, se les produce estornudos, ¿sí? El eczema es una afectación cutánea con placas rojas o más o menos edematosas y con descamación. Para que busquen la imagen, porque aquí no les puse, pero para que ustedes aprendan a diferenciar de eczema de urticaria. Ya la urticaria es una erupción también cutánea, evolutiva y de prurito. Recuerden que yo les había dicho a ustedes que el prurito era esa comezón. La urticaria es como decir cuando un sarpullido a los que le dieron zika, que le salía en el cuerpo, así, ¿sí? ¿Qué lo puede producir? Intoxicaciones por alimentos o algún tipo de enfermedades, ¿sí? El edema, pues el edema, para que ustedes no vuelvan a manejar la palabra hinchazón, es que está hinchado, no, está edematizada la persona. ¿Qué quiere decir? Es acumulación de líquido en el espacio tisular, intercelular e intersticial. Y el prurito, pues yo les había dicho que es la comezón, ¿sí? Bueno, entonces cuando hay una inflamación, ¿qué se produce? Hay una alergia. Y en la inflamación que se da, un aumento, una vasodilatación, ¿sí? Aumento del riego sanguíneo. Y esto ayuda a que haya mayor aporte de células defensivas, ¿sí? Que puedan llegar más al área al área que tienen que defender. Y hay una constricción de la musculatura bronquial. ¿Qué quiere decir constricción? Que se cierra una vía, como si se cerrara una vía, ¿sí? Y hay una sensación de ahogo, ¿sí? En este caso, los asmáticos es lo que a ellos les pasa. Cuando hay una alergia, hay aumento de la secreción del moco, hay una dermatitis, ¿sí? Hay un eczema, que es la irritación, y diarreas. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de situaciones? Pues antihistamínicos y descongestionantes, que es los que mandan, ¿sí? Que es lo que ellos mandan. Ahora vamos a hablar con el trasplante. Encontramos que es un procedimiento quirúrgico utilizado para reemplazar uno o más órganos o tejidos de un individuo por otros sanos provenientes de un vivo o de un fallecido, ¿sí? ¿Cuáles son esos tipos de trasplante? Está el autotrasplante, que es de nosotros mismos, ¿sí? Entonces dice que es el donante y donador, son la misma persona. Se usa para transportar piel, tejido óseo, vasos sanguíneos. Entonces, cuando una persona sufre una laceración, digamos, en un accidente de tránsito, y está demasiado, digamos, una pierna golpeada y necesita tejido, entonces normalmente retiran de la parte del glúteo, ¿sí? O de la otra pierna, para hacer injertos. ¿Qué quiere decir injertos? Que ponen esa piel ahí encima para que pueda cicatrizar y ayudar a que empalme un poquito esa herida de laceración que se tiene. Isotrasplante, entonces cuando un donante y el receptor son gemelos, ¿sí? Así pues se evitan, porque ustedes saben que en las donaciones, en los trasplantes, a veces hay un rechazo cuando se hace ese tipo de cirugías y entonces de nada sirve hacer la cirugía si no es compatible con la persona. Allotrasplante y homotrasplante es cuando donante y receptor son individuos de una misma especie pero de distinta constitución genética, es decir, una persona particular. ¿Sí? Digamos, yo estoy esperando un trasplante y a mí sale compatible cualquier otra persona que no tiene nada que ver conmigo en cuanto a familia, ¿sí? Que genéticamente no tenemos nada en común,
Sí, no tenemos ni tíos, no tenemos ni primos cercanos, no, es una persona particular. Y xenotrasplante o pterotrasplante es cuando de pronto utilizamos órganos o algunas partes. Eso no es tan común, pero sí se ha hecho. Cuando son de diferentes especies. Ejemplo, pues las válvulas cardíacas de los cerdos utilizadas en humanos. Entonces, más o menos para que ustedes tengan idea. Obviamente que hay una ley que se maneja todo lo que tiene que ver con lo de los trasplantes, en qué momento se pueden hacer, quiénes lo pueden hacer, cuáles son los órganos que se pueden donar en Colombia. Ustedes sabían que a nivel también de Colombia es obligatorio, si usted no deja en manifiesto de que usted no quiere donar, a usted cuando muere le retiran órganos. Entonces ustedes, si no quieren donar, deben dejar por escrito notariado de que ustedes no desean ser donantes, porque ya hay una ley que obliga que si esa persona murió y tiene algún órgano en buenas condiciones que puede ayudar a otra persona, son utilizados sus órganos para poder salvar a esas personas. Listo, chicos, hasta aquí hemos llegado. Estas son las diapositivas pendientes de las clases antes de salir de Semana Santa. ¿Listo?